acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada. Lleva mi alma adentro al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. ¿Acaso se me olvida? Si acaso se me escapa. Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada. Lleva mi alma adentro al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 4. Recuerden que estamos en el estudio bíblico de los milagros de Jesús. Aprendimos el jueves anterior que hasta que Jesús recibió al Espíritu Santo de Dios sobre él, oiga bien, la parte humana, es que él empezó a ejercer el ministerio, la enseñanza, la dignidad en las personas. Así es que el recorrido de las bienaventuranzas se hace presente Jesús en el capítulo número 8, dándole un milagro sobrenatural a una persona. Un milagro, escuche bien, en una persona que era indigna, de una persona que vivía una vida difícil, de una persona, oiga bien, que tenía una enfermedad como la lepra. Esa no es una enfermedad cualquiera. Esa es una enfermedad que a las personas en su tiempo les quitaba todos los derechos de ciudadano. Ese tipo de personas, escuche bien, podía ver crecer a sus hijos de lejos. No podía acercarse a ellos, no podría abrazarlos, no podría abrazar a su esposa, oiga bien, y nadie podía tocarles. Porque en el momento que alguien tocaba a esa persona, oiga bien, pasaba al mismo estado de él, de ser un leproso. Era una enfermedad, oiga bien, que era de una transmisión rápida. Y es por ello cuando estas personas presentaban una manchita blanca en su cabeza, inmediatamente ellos tendrían que ir ¿a dónde? A donde el sumo sacerdote. Se tenían que presentar a él y decirle, revíseme. Como primer método los mandaban 7 días. ¿A qué? A un encierro como el COVID-19, ¿verdad? Si veía que había avanzado un poquito más, que la mancha era un poco más grande, entonces le daban la ley de los 15 días.
Y estas personas eran enviadas a los lugares de refugio fuera de la ciudad. Entonces, el milagro, oiga bien, que va a ejercer Jesús en este hombre es algo sobrenatural. Según el conocimiento bíblico, la historia bíblica, a estos hombres la lengua se les partía, se les perforaba, se quemaban por dentro y por fuera. Estas personas, oiga bien, él no decía inmundo, porque si su lengua ya presentaba orificios o estaba rajada, me imagino que la gente no le podía entender cuando él hablaba. Entonces vamos a suponer que él podía decir, pero mundo, porque su lengua no respondía. Pero qué tan maravilloso es que este hombre estuvo en el Sermón del Monte. Oiga bien, porque dice que cuando Jesús bajaba con la multitud, este hombre que dice, le sale al encuentro. Entonces eso quiere decir que este hombre estaba escuchando la enseñanza del Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte, oiga bien, es la parte ética que Jesús da de su ministerio. Entonces, si es la parte ética de su ministerio, ahora tendría que ponerlo en práctica ¿con quién? Con el leproso. Toda esa enseñanza que salió de sus labios en el Sermón del Monte, hoy que ese hombre sale a su encuentro, Jesús se lo debería de demostrar ¿a quién? A las personas. Y le voy a decir algo, un judío no podía tocar a una persona leprosa. Pero en este, ¿quién tocó? ¿O Jesús al leproso? Jesús tocó al leproso. Entonces, este es uno de los milagros, oiga bien, comparado también con el pecado. Porque, según la tradición bíblica, la lepra caía sobre personas pecadoras y las hacía su pecado, oiga bien, se cree, las hacía inmundas. Entonces, aparte de curarle una enfermedad, también va a llegar salvación a la vida de este hombre. Ahora la pregunta es, ¿de nosotros tenemos lepra? Un área de nuestra vida hay lepra. En nuestros ojos, en lo que escuchamos. En mi lengua hay lepra. En mi parte emocional o sentimental puede haber lepra. En lo que escribo puede haber lepra. En lo que mando, en lo que subo, en los videos que veo, en las series de televisión que estamos viendo en Netflix, ahí hay lepra, hermanos. Porque el pecado y la lepra contamina. O sea que este hombre, oiga bien, a salir al encuentro con Jesús, va a recibir doble como la nevería, al 2x1. Va a recibir sanidad, salvación. Así es que vamos ahí a Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4. Y la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Oiga bien, le seguía leproso ante él diciendo, si quieres, permítame, voy a cambiar el micrófono. Tengo lepra. Se me pasó. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció.
Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo, me deposito en ti para que las palabras que salgan de mi interior, de mi ser, sean de enseñanza, sean de edificación, que podamos seguir aprendiendo, Señor, acerca de los milagros de Jesús. Ayúdanos a tener una mente abierta, un corazón receptivo para aplicar esto a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuérdese que estuvimos viendo los términos y vimos que un milagro es un hecho no explicable por las leyes de la naturaleza. Es el actuar o el favor de Dios sobre su creación y sobre sus hijos, sobre las personas que tienen fe para creer de que Jesús puede otorgarles, puede darles el qué, un favor, puede darles un milagro, puede obrar en ellos un milagro sobrenatural. También estuvimos viendo las características de los milagros y vimos que las características de los milagros de Jesús cumplen los anuncios del Antiguo Testamento, como los ejemplos de los ojos de los ciegos ven, los cojos andan. También los milagros de Jesús no son pruebas irresistibles de su misión o de su divinidad. Solo los que tienen fe en Jesús reconocen milagros en estos hechos extraordinarios. Una persona incrédula no puede creer en los milagros. Una persona incrédula no puede creer en el poder sobrenatural de Dios. Una persona incrédula, oiga bien, le va a otorgar el milagro al destino. Le va a otorgar el milagro a una falla de una máquina. Le va a otorgar el milagro a la suerte. Vos sí, suerte, ¿verdad? ¿Ah? A saber quién se equivocó y te pagó a vos la casa. No, Dios mandó bendición. Dios hizo algo, oiga bien, sobrenatural. ¿Para qué? Para que ocurriera un milagro extraordinario. También vimos que los milagros de Jesús liberan a los hombres para que puedan andar en su seguimiento y participar del reino. A veces los milagros de Jesús se dan más en una persona que no le conoce. ¿Por qué? Porque a través de ese milagro oiga bien, también dentro del cuerpo cristiano, Dios obrará muchos milagros. ¿A través de qué? A través de un arrepentimiento genuino, a través de una comunión con Dios, a través de que yo crezca, oiga bien, en el conocimiento de la palabra y que dentro de mí haya humildad y sencillez de corazón. Por eso la Escritura dice que a veces pedimos, pero pedimos mal, pedimos incorrectamente, porque yo pido ¿para qué? Para mi orgullo, para mi egocentrismo. Yo pido ¿para qué? Para que los demás vean de que yo sí oro, de que yo soy fuerte, de que yo soy un cristiano que está arriba, 3 grados arriba de los demás, que yo tengo mayor intimidad. Entonces, cuando yo pienso así o actúo así, los milagros no llegarán, hermanos. Los milagros se estancarán, y es por eso que muchas veces como creyentes, oiga bien, pasamos años en las iglesias y no recibimos milagros. ¿Por qué? Porque el milagro no lo estoy pidiendo como Dios quiere, sino que lo estoy pidiendo para hacer ¿qué? Para hacer mi voluntad. En los capítulos anteriores, oiga bien, Jesús estaba concluyendo el sermón del monte. Los expositores bíblicos de posiciones divergentes ante este discurso han reconocido que no existe una obra con principios éticos superiores a este sermón, que empieza desde el capítulo 5 hasta el capítulo número 7. Y usted puede leerlo en su casa y ahí, oiga bien, va a haber un alto conocimiento de Jesús
enseñándoselos ¿a quién? ¿Solo a los 12? No. ¿A quiénes? A la multitud que estaba reunida en él. Jesús les estaba poniendo, oiga bien, los principios éticos o las reglas éticas de que del reino a la tierra. Lo que Juan el Bautista había anunciado, hoy Jesús lo estaba confirmando ¿con qué? Con la parte del sermón del monte. ¿Cómo se pueden llevar a la práctica tales principios? Para responderla, Mateo, oiga bien, que se recopiló este evangelio, estos relatos, oiga bien, vienen a ser una serie de milagros que demostraban que aquel que presentó la ética tenía también el poder para convertirla en realidad. Viene a demostrarnos Jesús, oiga bien, que sin Él no somos nada, hermano. Que todo lo que yo anhelo y necesita, en Él lo puedo obtener. Que el milagro que usted quiere en su cuerpo, en Él lo puede obtener. Claro, si está en la voluntad de Dios, hermano. Porque si en la voluntad de Dios es que yo no voy a sanar, yo no voy a sanar. Por más que haga, por más que grite. Lo que sí va a haber es que va a haber fortaleza, va a haber fuerzas, oiga bien, para como se dice, de la enfermedad, Dios siempre va a estar conmigo. Esa es la garantía de un creyente. Esa es la fe que debe de haber en un creyente. Entonces, oiga bien, allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 5 dice, el Señor nos advirtió claramente a los creyentes o a los habitantes de ese momento, separados de mí, nada podéis hacer. Y la palabra nada es nada. Claro, para poder discernir esta parte hay que tener ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Porque aquí puede salir alguien, pastor, pero ¿cómo es que dice que no puedo hacer nada? Yo tengo un buen trabajo. Yo tengo la casa de mis, usted no la tiene. ¿Por qué? Porque él está pensando humanamente. Pero a esta persona se le puede olvidar que él en 2 días puede perder. Se le enferma. Y eso no de $150,000. Se va todo el haber. ¿Por qué? Porque no le damos la gloria y el honor ¿a quién? A Dios. Entonces, oiga bien, Jesús nos dice, es que sin mí nada podéis hacer. ¿Quieres bienes? Pues obténlos conmigo. ¿Quieres un empleo? Ve en mi nombre a buscarlo. ¿Quieres salir de tu ayudero financiero? Pídeme la sabiduría del cielo. ¿Para qué? Para que tú seas sabio en las decisiones que tengas que tomar. Entonces, oiga bien, claro, cuando estamos en el mundo no comprendemos esto. Cuando estoy en el mundo no entiendo que el que me va a sacar de mis dificultades es Dios. Yo entiendo que, y mis ojos están puestos ¿en quién? En las personas. Pero cuando yo ya soy creyente, cuando ya soy un hijo de Dios, oiga bien, reconozco que el que me va a sacar de mi tribulación, así como sacó al pueblo de Israel de esos 400 años de esclavitud, también Él me va a sacar de esa esclavitud financiera que estoy viviendo. Solo que debo de hacer es creer en el Señor. Usted debe de creer, oiga bien, que Dios le ha llamado, no para sufrimiento, hermano. Dios no le ha llamado para vivir en escasez. Dios no nos ha llamado para vivir en la enfermedad. Dios no nos ha llamado para vivir en la tristeza. Dios nos ha llamado ¿para qué? Para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces este hombre vio a Jesús, escuchó esas palabras sabias y dijo, aquí está mi salida. Y déjeme decirle que este hombre tenía que andar un pito. Y pitaba. Inmundo. Inmundo. ¿Para qué? Para que la gente se apartara y él pasara. Pero cuando este hombre ve, oiga bien, que viene, oiga bien, no dice la escritura que pitaba o silbaba, no lo dice, pero en la historia bíblica dice que la persona tenía que gritar. Entonces a este hombre no se le dificultó, a mi manera de ver, según el relato bíblico en el Antiguo Testamento, llegar a Jesús.
ni nadie le ponía a poner manos encima. Entonces este hombre, después de haber escuchado el sermón del monte y ver que Jesús venía en medio de la multitud, empezó a gritar. Empezó a gritar, ¿por qué? Porque sabía que ahí estaba su milagro. Dentro de este capítulo número 8, vamos a ver 5 milagros. 5 milagros, oiga bien, donde vamos a ver el poder de Dios, oiga bien, derramándose en diferentes situaciones de personas que estaban en un sufrimiento difícil. El primer milagro es la sanidad del leproso. El Señor le tocó. Esta fue una dolencia humana en una versión grave. También vemos la sanidad del siervo del centurión. Fue realizada ¿desde dónde? A cierta distancia. Entonces aquí podemos ver que la oración del justo puede sanar al enfermo. Porque aquí Jesús, oiga bien, trajo sanidad al siervo del centurión de una manera, ¿cómo, hermano? Remota. ¿Así sanó o no? ¿Qué dijo? Señor, basta con que tú lo digas. Y dice que enseguida vino alguien de casa y ¿qué le dijo? Está sano. ¿Por qué, hermano? Porque Dios así le place. También vemos la sanidad de la suegra de Pedro. Y a esta mujer, Jesús, oiga bien, le tocó la mano. Y un judío no puede andar tocando la mano de cualquier mujer más que la de ella, más que la de él. Y Jesús le tocó la mano a la suegra de Pedro. Número 4. También vamos a ver en el capítulo 8 que Jesús calma los vientos y el mar. Él actuó en la esfera de la naturaleza y demostró su poder sobre las fuerzas naturales. Aquí ya lo vivimos, hermano. ¿No se acuerda que hace unos años venía un huracán categoría 5 a golpear las costas de El Salvador? Y que la gente se alocó y empezó a comprar y esto, comida enlatada, y la gente del puerto empezó a venirse para estos lados de por aquí. Y se levantaron cadenas de oración y se levantaron oraciones al cielo, y en menos de 4 horas ese huracán ya era categoría 2. ¿Quién lo hizo? Los hermanos que oraron. No, la misericordia de Dios lo hizo. Oiga bien, el trabajar de nuestro Señor es en todas las áreas de la vida. Y otro milagro que vamos a ver es cuando expulsó los demonios allá en Gadara, ¿verdad? Así es que, oiga bien, aquí podemos ver que para Dios no hay imposibles. Dios puede cambiarle ese demonio que tiene de esposo, o esa demonia que tiene Dios lo puede cambiar. Esa mujer que tiene el espíritu de Jezabel, ¿ah? Y ese hombre que tiene el espíritu de Manasés, Dios lo puede cambiar, hermano. Te estoy diciendo el rey más malvado de Israel. Los hombres que son malvados. Hay muchos cristianos que dicen que es un cristiano y son como Manasés. Como una pantera. Yo por eso la respeto, porque mi mujer es una pantera, decía. Y decía él, pero no debería de ser una pantera. Debería de ser, ¿qué? Una gacela, decía. No pantera. Pero como yo le echo pantera, dice. Mire la que tiene la par, si es pantera. Versículo número 1. No, pastor, es bien leona, me va a decir. No, versículo 1. Y dice, cuando descendió Jesús del monte, ¿qué dice? Le seguía mucha gente. Eso quiere decir que Jesús cautivó, oiga bien, la mente y el corazón de las personas. No lo seguían los 12. Dice que le seguía una
Uno, para el leproso era una gran barrera. El leproso hasta podía morir en ese lugar. El leproso podía, oiga bien, ser apedreado. Oiga bien, el sufrimiento que él estaba viviendo. Uno, dos. Ahí estamos. Entonces, oiga bien, dice, observemos las grandes multitudes que se reunieron a su alrededor. Él se encontraba en Capernaum, donde se cree que Jesucristo desarrolló todas sus actividades ministeriales. También lo fundamental es observar a la gran cantidad de personas, oiga bien, que le siguió al terminar el discurso al descender del mundo. De ahí en adelante, el rey, que acababa de exponer los principios éticos, demostró que era capaz de actuar con poder entre los seres humanos, transformando sus vidas. Entonces, oiga bien, el leproso ve la multitud. Entonces dice el leproso, ¿y si me agarran? ¿Y si me matan? Pero valdré más muerto que vivo, diría el leproso, ¿verdad? ¿Se habrá llenado de temor el leproso cuando vio la multitud? Según la ley, sí. Porque él no podía andar ahí. Él tenía que caminar alrededor de las ciudades, no podía entrar a la ciudad. O sea que si usted de aquí quería ir a, digamos, al mercado, usted tendría que irse aquí recto, a doblar allá por la Cesta, y ir a dar la gran vuelta y salir allá por el Parque San Martín, porque usted no podía pasar por el centro de la ciudad. Pero este hombre ve, o sea, vea al leproso viendo esa multitud. Cuando usted ve la gran mancha blanca ahí va, me voy o sigo. ¿Qué habrá dicho? Pero ese hombre había quedado cautivado de lo que escuchó. Y oiga bien, y le voy a decir algo. ¿Sabe por qué creo que ese hombre estaba ahí escuchando el sermón del monte? Porque Jesús no se había dado a conocer con su ministerio de sanidad todavía. Y es el primer milagro que hace. No se había hecho fama acá en la tierra que la gente anduviera diciendo, Jesús, anda, que Él te va a sanar. No, todavía no, hermano. Llegó a enseñar, a mostrarse. Pero qué palabras de poder habrán salido de nuestro Señor Jesucristo que cautivó a ese hombre. Y le voy a decir algo, si era una gran multitud, este hombre no estaba cerca. Este hombre debe haber escuchado a través de quién, a través de los atalayas. Los atalayas se ponían a cada distancia porque ellos replicaban, o en el salvadoreño, ellos eran los palabreros que replicaban, oiga bien, el mensaje que Jesús daba. Recuérdese que no habían bocinas, no habían equipos de sonido. Pero ese hombre se cautivó por la voz de Jesucristo. Versículo 2. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pero se imagina ese trayecto hacia Jesús. Me imagino que se ha de haber visto una escena, abrió el mar y los judíos pasaron, ¿verdad? Porque si venía, digamos que yo soy Jesús, y aquí viene una multitud, hermano, o va delante la multitud, y al ver que el hombre viene, inmundo, inmundo,
Y la gente empieza a abrirse. Y llega a los pies de Cristo y ¿qué dice? Y se postra delante de él. No le dijo, ¿qué onda, po? ¿Ah? Señor, vamos a ponerlo, si yo soy un servidor tuyo, mira cómo me está yendo. No, ¿qué hizo? Se postró. Se postró en señal de ¿qué? De humildad y sencillez de corazón. Observemos que el Señor descendió desde las alturas a las grandes profundidades. En la Biblia, la lepra simboliza al pecado. Era la enfermedad más repugnante y se la consideraba incurable. Oiga bien, si esas personas, hermano, eran lo más vil. ¿Alguna vez usted ha visto algún alcohólico que tenga más de 6 meses de andar en zumba y que ya ande todo pelado? Allá por la casa hay uno y se pasa arrancando los pellejos de los brazos. Así. Ya está pelado, hermano, así, los brazos, a ver, ya está pelado. Porque ya su hígado está a punto de morir. Pero este hombre, oiga bien, con esa enfermedad incurable, no le importó y se acercó al que le podía dar un milagro. La pregunta es, ¿y nosotros cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Cómo se presenta usted o me presento yo a pedirle un milagro al Señor? ¿Con arrogancia? ¿Porque Él me lo tiene que dar porque Él es mi Padre? ¿Porque está obligado a conceder los caprichos de mi corazón? Porque como muchos decimos, ¿y para qué me tuviste? Pues entonces vengo, ¿y para qué me salvaste? Pues, ¿y para qué me tomaste por hijo? Pues, para tenerme sufriendo. No, dame esto. Dios no es nuestro sirviente, hermano. Pero ¿cómo llego? ¿Cómo me presento yo delante del Señor? Debemos de presentarnos con humildad y sencillez de corazón. Cuando el leproso se acercó a Jesús, oiga bien, no le preguntó, ¿me limpiarás? ¿Puedes limpiarme? Aquel hombre tenía fe y reconoció la autoridad de Jesús. Ahí ve vos, Señor, pero me vas a sacar de este problema. ¿Y quién somos, hermano? Es como cuando un hijo diga, papá, dame 100 pesos. Y dice, ay, pues, ¿y para qué me tuviste? Pues, ya te voy a dar para qué me tuviste, le dice el papá. ¿Te lo ganaste? ¿Has sido bueno? ¿Has sido cumplidor? ¿Respetas a tu mamá? ¿Respetas a tu papá? Entonces, vamos a verlo, vamos a pensar, ¿para qué lo querés? Ah, que fíjate que quiero comprarme estos zapatos, este vestido, este pantalón, X, Y, Z cosa. Vamos a hacer números a ver si te lo podemos dar. Pero usted ha trabajado para ello, pues. Pero este hombre se presentó, oiga bien, ¿con qué? Con un corazón sensible a la autoridad de Jesús. La lepra era una enfermedad de aislamiento y de soledad, la separación eterna de Dios, lo que la Biblia llama la muerte segunda. Es un aislamiento y soledad eterno. En cualquier caso que pasaba con los leprosos en la Biblia. Qué difícil ha de ser, hermano. Que le diga. Y usted queriendo abrazar a sus hijos, queriendo abrazar a su esposa. Aquellas tardes que este hombre llegaba con sus hijos y les empezaba a hablar de la ley. Y les decía, y les hablaba del Génesis, y les hablaba de esos momentos que allá en la salida de Egipto, en Éxodo. Y ya no poder hablar con ellos. Solo rascándose
la lepra. ¿Qué momento más difícil, va? Como muchos de nosotros, que teniendo a un Cristo tan grande nos sentimos solos en esta vida. ¿Por qué? Porque estamos leprosos, hermano. Si usted no siente llenura en su corazón, si usted no siente la presencia de Dios en su corazón, si usted no siente, oiga bien, que el cristianismo es vida, es porque hay lepra en nuestro ser, hermano. Es porque tenemos corazones leprosos. La ley de Moisés, oiga bien, mandaba excluir los leprosos de la comunidad. Así lo ordena el libro de Levítico. El enfermo de lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada, cualquier parecido es pura coincidencia, con la barba tapada y gritando, impuro, impuro o inmundo, mientras dure la afección, seguirá siendo impuro. ¿Algunas veces se encontró con el maletero de aquí de Santa Tecla? Que le decían a uno, ese maestro de la maleta te va a llevar si no te portas bien. ¿Se acuerda cómo andaban? Con el diarios aquí, botes en la volada, con un palo y una maleta llena a ver de qué, hermano. Con el pelo todo afro, ¿va? De que no se bañan de meses. Y dice su ropa rasgadas. O sea que eso quiere decir que no había que hablar para decir que era leproso, ¿va? Porque ya había una vestimenta para ellos. Desde esos momentos había bullying, ¿verdad? Si queremos ocupar ese término, ¿va? Desde ahí. Y era una persona mal vista. En base a ella simplemente dijo, si quieres, puedes limpiarme. Lo que pedimos a Dios no siempre coincide, oiga bien, con su voluntad. Pero en este caso, sí lo que anhelaba este hombre estaba en la voluntad de ¿quién? De Dios. Porque si lo que yo estoy pidiendo no está en la voluntad de Dios, no va a llegar, hermano. No va a venir. Pero si lo que yo estoy clamando, ya se lo consulté a Dios, ya se lo dije a Dios, y voy a esperar en el tiempo de Dios, va a llegar, hermano. Va a llegar. Mientras tanto vamos a pasar por el sufrimiento. Este hombre, ¿cuánto tiempo habrá pasado lleno de lepra? ¿Cuánto habrá pasado, oiga bien, sufriendo, lejos de su familia, que lo llevó, oiga bien, a llenarse de fe y a tener la decisión de ir en busca de quién? De Jesús. Ya no quiero seguir sufriendo. Ya no quiero seguir leproso. Quiero abrazar a mis hijos, quiero abrazar a mi cónyuge, estar con ellos. Hay hombres que no quieren estar con su familia. Pero este hombre dijo, yo voy a ir. Y así deberíamos de venir nosotros delante de ¿quién? Delante de Dios, hermano. Señor, hoy te voy a buscar con todo mi ser. Señor, hoy voy a cambiar mi carácter. Señor, hoy me voy a alejar de las malas amistades. Hoy voy a empezar a interceder, a respetar a mis padres. Hoy los voy a amar, aunque ellos me regañen. Señor, yo no les voy a faltar el respeto. ¿Por qué? Porque quiero ser bendito en ti. Hay que tomar decisiones en esta vida, hermano. O somos parte de los sufridos, o somos parte de los que alcanzamos la misericordia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Es sumamente importante, oiga bien, que demos prioridad a la voluntad de Dios. No solo pedimos, como dicen, para nuestro vientre, ¿verdad? Sino que hay que pedir ¿para qué? En la voluntad de Dios, hermano. Resulta más natural dirigirnos a Dios, oiga bien, de la siguiente manera: Señor, yo quiero tal cosa, ¿me la darás?
En nuestro relato, oiga bien, el leproso en realidad dijo: Señor, yo sé que tú puedes, pero ¿querrás hacerlo? ¿Es tu voluntad hacerlo? Es como yo, tú dices: Señor, nunca le ha dicho usted al Señor: Señor, échame la mano, no puedo yo ya con esto, sácame de este problema, sácame de esta dificultad, Señor, la carga es pesada y yo no aguanto más, y estoy haciendo sufrir a mi familia, mi esposa ya no me soporta, mis hijos los estoy golpeando, Señor, sácame de esta. Y Dios le da el milagro. Y al menos vamos de la iglesia. Pero fíjese que, ¿por qué le digo yo? Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué la lepra se compara con el pecado? Porque en el Antiguo Testamento hubo una persona que se llenó de lepra, porque su corazón se contaminó con el pecado. Vamos a ver quién me dice que es. No, no es el rey. ¿Es la hermana de quién? La hermana de Moisés. Porque la hermana de Moisés empezó a decir: hey, ¿y cómo es que solo vos, pues? ¿Y nosotros, pues? ¿Y no Aarón ha sido el intérprete de las profecías, pues? ¿Qué? ¿Y no he estado con ustedes, pues? ¿Cómo es que vos te la querés querer de que solo sos vos? ¿Ah? Pero vino palabra de Jehová, ¿verdad? Porque el corazón de la mujer se había contaminado. Ah, o sea que la traes contra el profeta, le dijo. O sea que crees que las cosas son como tú dices. Y es por eso, oiga bien, que a veces, como dicen, por presionarnos nos arruinamos la cara, ¿verdad? Y es por eso, oiga bien, que esta mujer perdió el sentido de que quién era el líder. Vamos allá a Números 12:10. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María, que dice, estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Entonces, era pecaminosa, hermano. Por eso les dije yo: ¿cuántos somos leprosos? ¿Cuántos estamos con lepra en esta noche? ¿Cuántos le metimos lepra a este cuerpo con lo que vimos hoy? Con lo que anhelamos. Y le metimos lepra, ¿verdad? Y estamos contaminados, pero aún así Dios nos ama, hermano, porque estamos bajo su gracia. Y inmediatamente, oiga bien, viene Moisés y le dice: Señor, ten misericordia de mi hermana, es que estas lenguas sueltan, comprendela, hombre. ¿Ah? La dejó el marido, quizás le dijo: echarle ganas, Señor. Y la mujer fue sana. Ahora volviendo al relato bíblico, aquel hombre, oiga bien, no solo tenía la dolencia física de la lepra, sino que también tenía un tremendo problema psicológico. ¿Por qué no conocemos los antecedentes de él? Por el sufrimiento que estaba pasando. Quizás algún día notó cómo una mancha en la piel de su mano lo achacó a su trabajo con el arado y le aplicó un remedio casero. En los días siguientes, oiga bien, la coloración roja de la erupción aumentó y su preocupación también. Y fue, oiga bien, a ver al sacerdote, quien le mantuvo aislado por 14 días. Por 14 días.
Entonces, oiga bien, el estado de este hombre era difícil, hermano. No, hombre, si los 2.84 que me faltan para pagar el recibo del agua, no es nada, hermano. De que a la llanta del carro le echo baigón en vez de silicón para que un zancudo no me la vaya a pinchar, eso no es nada. Tan lisas que andan, ¿verdad? Eso no es nada, hermano, con lo que este hombre estaba viviendo. Y nosotros ahogándonos en un vaso de agua, ¿va? Al final de este periodo, oiga bien, el mal se había extendido y el sacerdote le confirmó que era lepra. De ahí en adelante no podía acercarse a los miembros de su familia. Vería crecer a sus hijos de lejos y cuando alguien se le acercase debía gritarle inmundo al que se le acercaba, no que él era inmundo. Ya no podía tocar a nadie, ni tampoco nadie podía tocarle. Hasta que llegó el encuentro con Jesús y pronunció aquellas bellas palabras: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué palabra va? Versículos 3 y 4. Jesús extendió la mano y le tocó. ¿Se imagina todos los espíritus fláuticos? ¿Ah? ¿Se imagina usted en esa escena al séquito de sacerdotes rasgándose las vestiduras? No lo dice la Biblia, hermano, pero Jesús no lo podía tocar. Y eso que no lo hizo en día de reposo. Pero se imagina a todos los religiosos, porque tocó a un leproso, pero no le importó. Y dice, oiga bien, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Como dice, instante. ¿Qué días? No. Al instante la lepra desapareció y le dijo: ve, preséntate donde el sacerdote, que él dé la verificación de que tú estás sano y presenta tu ofrenda. ¿Pero qué vio en ese hombre? Fe, sinceridad. Y así es como debemos de venir a la casa de Dios cuando venimos a pedir misericordia. Con fe, con sinceridad, para recibir lo que usted y yo necesitamos, si está en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo somos más. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, un hombre que socialmente había perdido todos sus derechos, un hombre que vivía en la soledad, lleno de temores, de ansiedades, pero ese hombre escuchó ese sermón del monte y salió a tu encuentro, Señor, no importando que pudiera encontrarse con la muerte, mas él se postró delante de ti y tú le miraste y le tomaste y le diste un milagro sobrenatural. Señor, aquí estamos delante de ti, muchos leprosos, en alguna área de nuestra vida manchados, porque le hemos dado, Señor, espacio a la carne a que crezca. Pero así como este hombre, Señor, se acercó a ti y te dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme, también nosotros te decimos: Señor, límpiame y llévate lo que nos sirve, lo que nos contamina, para que podamos recibir el milagro, la respuesta a nuestras oraciones.
Ayúdanos, Dios, a permanecer fieles a ti. Y que podamos vivir para ti siempre. Gracias por esta noche. Llévanos con bien. Gracias por los milagros que has derramado sobre los hermanos de la iglesia presencial y del aire. Señor, gracias por habernos traído con bien y nos harás retornar con bien a nuestro lugar de destino. Sana nuestra tierra, ensancha nuestro territorio y por fe recibimos sanidad en esta noche. Echamos fuera todo dolor, echamos fuera todo virus, todo tumor, todo cáncer, para honra y para gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Dios me los bendiga. Los esperamos el domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones para todos. Este domingo tenemos evangelismo en el Parque Daniel Hernández. Bendiciones.